Vamos a tener la sesión número 9 de la clase de ética cristiana. Y en esta sesión vamos a revisar la relación entre la Biblia y la ética. ¿Cuál es la relación y cómo se da la forma de esta relación entre la Biblia y la ética? Voy a compartir la pantalla del tema que venimos presentando y vamos a abordar entonces este conjunto de cosas. En primer lugar, quisiera afirmar que el papel de la Iglesia con la ética en general, con la ética de una sociedad, es en estos términos. La Iglesia cumple una función relevante en tanto que debe proponer valores. Es la conciencia moral de una comunidad. En términos del Nuevo Testamento, en las palabras de Jesús, diremos que la Iglesia, los discípulos de Cristo, son la sal y la luz del mundo. Son aquellos que plantean el seguir las enseñanzas de Jesucristo. No solamente en cuanto a las costumbres de convivencia, en cuanto a las modas, en cuanto a los gustos o preferencias, sino en cuanto al trato de las personas, en cuanto a lo que es relevante en la búsqueda de la vida, en cuanto a todo el conjunto de cosas que nos determinan todos los días. La Iglesia es la conciencia de la comunidad. Cuando una sociedad se deteriora y en ella hay presencia de iglesia, pues repercute mucho sobre la Iglesia porque probablemente dejó de cumplir su papel. Y por esto para nosotros es muy importante el retomar este postulado del papel de la Iglesia, del espacio que debemos de atender, que debemos de cubrir como participantes de una sociedad. ¿Qué debemos de revisar con respecto de la Iglesia en la relación con la formación de valores? Bueno, entendemos que dentro de la propia práctica de la Iglesia somos diversos. En la Iglesia no somos algo monolítico, no somos algo que es uniforme. Somos, sí, atraídos a los mismos valores, somos atraídos a las mismas prácticas, pero la verdad es que entre nosotros hay una diversidad. Diversidad por nuestros distintos orígenes, nuestros distintos criterios como personas, pero también diversidad en cuanto a los dones que tenemos cada uno de nosotros. Así que la Iglesia es un ejemplo de una diversidad y donde debería de haber una unidad armoniosa, real. La Iglesia debe participar en el debate público para contribuir en la riqueza sobre el núcleo de sentido de los valores. La Iglesia no debería de permanecer en silencio total, no debería de permanecer como una encerrada en su cueva, aislada, sino debería ser participante en el entorno social con respecto de los valores que nos representan o los valores que promovemos. Los valores tienen un mínimo y tienen un máximo en cuanto a los valores que representa la Iglesia. Hay un mínimo que tiene que ver con la aspiración final, la aspiración en el horizonte acerca de lo que esperamos las cosas, pero también tiene una concreción respecto en cada época histórica, ¿verdad? En cada momento histórico. Así que, por ejemplo, si el valor del amor es una aspiración amplia que va más allá del tiempo. Esa aspiración es algo que nos va marcando en la convivencia, pero también en sus formas concretas. Es el amor en un momento determinado. La Iglesia debe ser consciente de la diversidad de los propios cristianos. No todos los cristianos tenemos las mismas posturas, no todos los cristianos tenemos la misma mentalidad o los mismos preceptos, los mismos criterios. En verdad que sí hay
mucha diferencia. Y también debemos entender que muchos valores que enseñamos los cristianos no son exclusivos de nosotros, sino que son compartidos con diferentes movimientos o ideologías. ¿Como cuáles? Como la justicia, como el amor, la misericordia, la generosidad, la dignidad, la libertad, el bienestar, la honestidad, entre otros. Son valores que también están enraizados en otros planteamientos. Puede ser en algunas otras religiones o puede ser en algunas ideologías humanistas. También compartimos esos valores y coincidimos. Pero habrá otros valores que no son compartidos y que son más bien específicos de la comunidad cristiana. Así que, ¿cuál es el papel de la iglesia? Lo enfatizo, el papel de la iglesia es ser la conciencia moral de una comunidad. Pero, al parecer, en nuestro tiempo, algunos ya no quieren ser la conciencia moral. Como vivimos en una sociedad permisiva, en una sociedad que practica un relativismo total, pues hay muchos creyentes, muchos practicantes de la iglesia que quieren más bien imitar o quieren actuar conforme los nuevos valores de la sociedad, conforme las nuevas costumbres que estamos observando. Y aquí nosotros somos desafiados a representar los valores, los criterios, los estilos de vida de Jesucristo. Bien, pero esto tiene un proceso. Todas las sociedades, todos los grupos necesitamos de los valores. ¿Por qué necesitamos de los valores? Porque los valores suplen la necesidad de organizar y administrar la vida en comunidad para el bienestar y el desarrollo positivo de todos. Y también porque permiten juicios evaluativos referentes a la calidad de vida y la conducta de las personas. Si no tenemos valores, no hay forma de evaluar qué está bien o qué no está bien. No tenemos forma de evaluar si lo que hizo una persona es aceptable o no es aceptable. Si a una persona se le ocurre ir a quitar los alambrados de los teléfonos y les quita el plástico y deja únicamente el cobre del que están hechos en su interior y va y lo vende, pues es su negocio y se gana la vida así. Pero está afectando a una comunidad. Si no hay un valor social, si no hay un valor dentro de esa comunidad, entonces no tendríamos manera de determinar si una conducta es aceptable o no es aceptable. La Iglesia participa en el consenso de los valores de la sociedad y en la realización de nuevas prácticas sociales. Durante mucho tiempo en Latinoamérica, la Iglesia que ha sido vista y la Iglesia que participa en la determinación de ciertas leyes ha sido la Iglesia Católica. Pero la comunidad evangélica empieza a ser visible desde hace bastante tiempo y cada vez va teniendo más número y en cuanto a número pues tiene mayor representatividad. Pero también dice la crítica de algunos estudiosos de la Iglesia evangélica que hemos perdido calidad en la representación. Al aumentar el número de evangélicos, se ha perdido la integridad del corazón, la integridad de la vida, y el número solo no ha sido suficiente para poder representar un grupo que sea conciencia, una comunidad que sea conciencia de la sociedad. Pero la Iglesia participa de esta conformación de los valores. Y esto nos lleva a que esto tiene que ver con un quehacer teológico. Esta es una obra o esta es una acción teológica. Esto tiene que ver con nuestro trabajo teológico. Y nosotros estamos en esta clase para reflexionar, para meditar y para elaborar teológicamente los postulados.
¿Cómo es la relación o cuál es la relación entre la ética cristiana y la teología? La ética cristiana es teología. Lo que nosotros digamos con respecto de las cosas que se pueden o no se pueden hacer, eso es teología. Si nosotros decimos que la gente, una vez que se divorcia, no se puede casar, eso es teología. Si nosotros decimos que cuando una pareja de creyentes se divorcia, es posible que se pueda volver a casar, eso es teología. Cualquier cosa que nosotros digamos es estar haciendo teología. Si nosotros afirmamos que la mujer no puede hablar dentro de la congregación, eso es teología. Si nosotros decimos que una mujer sí puede hablar dentro del culto, eso es teología. Hay una relación, ¿verdad? Y es una elaboración teológica, todo lo que afirmemos como ética cristiana. ¿Por qué es teología? Es teología porque la ética se pregunta por la fuente última de los valores. Recuerdan que hay diferentes fuentes para establecer los valores. Puede ser la cultura, puede ser la ideología, puede ser la relación con la naturaleza, pueden ser otros factores que sean la fuente de la elaboración de los valores. Pero la ética cristiana se pregunta por cuál es la última fuente. Y esa última fuente tiene que ver con Dios, tiene que ver con su palabra revelada. Esa es la fuente para la elaboración de los valores, aquello que es incondicional y aquello que es la realidad última. Entonces nos referimos a lo que está encima de nosotros, lo que es soberano, que es Dios mismo. La ética cristiana coloca a Dios en el centro como la referencia imprescindible y necesaria para la moral. Una ética cristiana que no coloque a Dios en el centro no es ética cristiana. Si una ética coloca al ser humano como el centro, entonces es una ética humanista. Pero la ética cristiana debe de tener a Dios en el centro. Es la pregunta. ¿Qué es lo que quiere Dios sobre este particular? ¿Qué es lo que Dios desea sobre este aspecto de la vida? Y es aquí entonces en donde todos nosotros remitimos a Dios, preguntamos a Dios. Dios es el centro, la esencia de la moralidad. Consiste la ética cristiana en preguntarnos sobre la voluntad de Dios. ¿Okay? No sobre si me agrada o no me agrada, si me gusta o no me gusta, si es conveniente, si tenemos mayor beneficio o no tenemos mayor beneficio, sino ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Los cristianos del primer siglo que eran perseguidos, ellos podrían haber organizado grupos de choque militar, podrían haber organizado guerrillas y podrían haber atentado contra los perseguidores. Pero la pregunta no es ¿de qué manera subsistes en tu credo? ¿De qué manera subsistes físicamente? Sino, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios ha definido como un valor? ¿Puede ser válido la lucha militar? Como fue ciertas tendencias de la teología de la liberación en Latinoamérica ya en principios de los años 70, finales de los 60. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Podemos decir la voluntad de Dios es la libertad, es la justicia. Ok, pero esa justicia la podemos hacer en base a las armas, en base a la violencia. ¿Es este el modelo de Dios? ¿Es el modelo de Jesús? Bien. Estamos haciendo preguntas. La ética cristiana se trata de entender la manera de cómo se entiende Dios en su relación con la humanidad.
¿Cómo se entiende la relación de Dios con el ser humano? ¿Qué es lo que nosotros vemos en la palabra que es su relación de Dios con la humanidad? Un Dios comprometido, un Dios que quiere la justicia, un Dios que quiere el respeto para la humanidad. Y fijémonos bien que aquí es muy importante esto. El tipo de Dios que concebimos determina el tipo de Dios que es exigido y autorizado para nosotros. La imagen mental que tengamos de Dios es el Dios que vamos a exigir. Si nosotros tenemos un Dios rígido, autoritario, que castiga al malo, ese es el Dios que divulgamos y es el Dios que anunciamos. Durante esta pandemia habrán escuchado mensajes en donde hablan: esto está ocurriendo por la ira de Dios, por el castigo de Dios, porque la humanidad es pecadora. Ese es el Dios que hemos incorporado, ¿verdad? Si hablamos de un Dios de gracia, de una nueva oportunidad, de un Dios de benevolencia, ese es el Dios que divulgamos y es el Dios que manifestamos en el trato que tenemos con los demás. Así que la forma de cómo tratamos a los demás es el Dios que tenemos incorporado. Pero muchas veces tenemos en realidad una esquizofrenia, una mente dividida. Porque a los demás les predicamos un Dios de ira, un Dios que reprocha, un Dios que reprende, y a nosotros nos predicamos un Dios de benevolencia, un Dios que nos tiene paciencia, que nos tolera, un Dios que es muy bondadoso con nosotros, pero con los demás está lleno de ira. Y a veces lo miramos en términos de denominaciones o lo vemos en términos de mi familia, mi comunidad. También en la ética cristiana debemos entender que la estructura formal de la ética cristiana se mueve en este esquema indicativo-imperativo. ¿Qué quiere decir esto? El indicativo es la actividad de Dios. Lo que nosotros miramos en la palabra, lo que nosotros miramos en la Biblia, es el indicativo. Son las acciones que Dios hace. La conjugación verbal o la conjugación en modo indicativo se refiere a lo que es, a lo que ha hecho Dios. El indicativo es lo que Dios ha hecho y eso es lo que está revelado en la palabra. Ahora bien, ese indicativo conforma un imperativo para nosotros. En un ejemplo, en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son el imperativo acerca de lo que debemos hacer, pero ese imperativo tiene primero un indicativo. Y el indicativo es el verso 1 de Éxodo 20 que dice: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Ese es un indicativo. Es lo que Dios hizo por el pueblo de Israel. Ese indicativo lleva a un imperativo. Ahora, por lo tanto, tú te tienes que comportar de esta manera. No tendrás dos dioses ajenos delante de mí, etc. No matarás, no cometerás adulterio. En el Nuevo Testamento también encontramos un imperativo en base de un indicativo. En el Sermón del Monte hay imperativos, pero el indicativo está supuesto. El indicativo de que somos discípulos de Jesús, el indicativo de que hemos recibido la bendición de Dios a través de Cristo, esto lleva a un imperativo. Ustedes tienen que ser mejores que los escribas y fariseos, le dice Jesús a sus discípulos, pero esto con un indicativo, el indicativo de que Jesucristo está en el corazón de los creyentes. En las enseñanzas de Pablo en Colosenses capítulo
3, verso primero, hay allí una relación en tú eres, tú debes. Tú eres, tú debes. Hemos sido llevados al reino de Cristo Jesús, por lo tanto tú debes. Has sido resucitado para salvación, por lo tanto tú debes. Tu vida está guardada con Cristo en Dios, por lo tanto tú debes amortiguar tus impulsos, ¿verdad? Por lo tanto tú debes de comprometerte con estas cosas. En la ética cristiana esta es la forma básica, es la estructura básica. La Biblia es el indicativo de Dios y hay un imperativo de lo que el hombre debe de hacer. Y esta es la forma de la relación. Ahora bien, en la ética bíblica no es lo mismo ética cristiana que ética bíblica. La diferencia puede ser muy sencilla, pero vale la pena distinguirlo. La ética bíblica se refiere a la ética de los escritores bíblicos. Hay una ética en el Pentateuco, una ética en los libros históricos, la ética en los profetas, la ética en el Nuevo Testamento. Hay una ética en los escritos bíblicos. Y la ética cristiana es la ética que hacemos las generaciones después del texto bíblico. La ética cristiana son las conclusiones, son las afirmaciones o prohibiciones que hacemos nosotros los creyentes después de que se escribió el texto bíblico. La ética bíblica entonces está hecha en base a la Biblia. Pero debemos entender lo siguiente. La Biblia no contempla muchos asuntos de la vida actual, como cuáles. ¿Qué dice la Biblia sobre clonación? A veces me preguntan, ¿no? ¿Qué dice la Biblia sobre la clonación? Pues no dice nada. ¿Qué dice la Biblia sobre planificación familiar? Pues tampoco dice algo explícito. Sobre capitalismo, sobre comunismo, sobre democracia, sobre el tabaco, sobre las drogas y muchas otras cosas. Una predicadora de las redes sociales estos últimos días dijo que si alguien toma una taza de café, una taza de té, y yo le agregaría, ¿verdad? También se toma unos mates, es del demonio. Eso dijo la predicadora, una mujer que se dice profetiza, ¿no? Si tomas café, tomas té, eres del demonio. Bueno, pues lo siento por mis hermanos de Colombia, ¿verdad? Pero pues ya si se tomaron un tintico esta mañana, esta tarde, pues ya saben en dónde andan, ¿verdad? Hay puntos de vista, hay criterios de dónde derivan algunas cosas, cómo las derivan, cómo hacen explícitas unas normas, unas declaraciones, pues en base a la misma Biblia, ¿verdad? Cada quien dependiendo de sus contextos o a veces de sus prejuicios, pues hacen estas declaraciones. Debemos entender que la Biblia no dice sobre muchos aspectos de la vida contemporánea. ¿Okay? Las palabras de la Biblia deben someterse a la exégesis y la hermenéutica para aplicar su sentido fundamental. La Biblia no es un manual de ética, sino que es la historia de la revelación de Dios. Tiene que ver con la salvación. Son libros que se escribieron en donde es contada la salvación de Dios para su pueblo. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son testimonios de cómo actuó Dios en la historia, cómo se movieron esas comunidades impulsadas por la fe. Y más que imperativos específicos, la Biblia nos enseña los valores fundantes y los principios orientadores que nos guían hoy.
¿qué es lo que dice la Biblia? La Biblia no tiene muchas respuestas en forma explícita. No podemos nosotros tener respuestas como de un manual. ¿Son válidos los matrimonios homosexuales? ¿La Biblia dónde lo dice? ¿Es válido el aborto? ¿Es aceptable el aborto? ¿Es válido el divorcio? ¿Es válido volver a casarse? ¿Es aceptable ponerse tatuajes? ¿Es válido alquilar un vientre para tener hijos? ¿La inseminación artificial es aceptable? ¿Es aceptable tal o cual cosa? Hoy tenemos muchas cosas que tienen que ver con aspectos éticos, pero que la Biblia no nos da respuesta como un manual. La Biblia lo que nos enseña son valores fundantes, ¿sí? Son valores fundantes, son aspectos esenciales del valor de la persona, de lo que es Dios, de los principios de Dios, que son guías orientadoras para nuestra vida. Ahora, ¿la autoridad de la Biblia en qué reside? ¿En que es un libro? No. La autoridad de la Biblia reside en que es la palabra de Dios. Es la voluntad de Dios expresada por escrito. Es lo que los autores entendieron que era la revelación que Dios quería que conociésemos los humanos a lo largo de las generaciones. Pero debemos entender que la Biblia es un libro antiguo. La Biblia es un libro que fue dicho hace 2000 años, hace 3000 años, y que esa Biblia, esa palabra, tiene que ser analizada en la exégesis, interpretada para ver qué es lo que nos afirma sobre las situaciones concretas que vivimos. ¿Cuál puede ser el criterio con el que nos acerquemos a la Biblia? Hay estas maneras de acercarnos, estas formas de acercarnos. Alguno podrá decir, el texto no significa lo que aparenta decir. ¿Okay? El texto no significa lo que aparenta decir. Por ejemplo, tomemos un texto controversial. La frase de la mujer calle en la congregación. La mujer calle en la congregación. Está escrito en la Biblia, lo escribió Pablo, se lo escribió a los Corintios. La mujer calle en la congregación. ¿Cuál puede ser el criterio con el que nos acerquemos al texto bíblico? Puede ser este el criterio. El texto no significa lo que aparenta decir. ¿Okay? Y entonces podemos encontrar explicaciones. El texto parece que lo que está diciendo es una prohibición de que las mujeres se expresen verbalmente en la congregación. Pero hay quien puede ir, o hay quienes podemos ir al texto con este criterio. El texto no significa lo que aparenta decir. ¿Verdad que esta es la manera en que a veces argumentamos, ¿no? Otra manera de acercarnos al texto. El texto significa lo que dice, pero está equivocado. También escuchamos este planteamiento. El texto significa lo que dice, es decir, sí está diciendo lo que dice, pero está equivocado. No voy a argumentar ahora tanto sobre esto. Otra forma de acercarnos es, el texto significa lo que dice, pero todo depende del contexto. ¿Okay? Todo depende del contexto. Y esto con muchos
en muchos asuntos que son controversiales sobre prácticas antiguas que son diferentes a nuestra cultura, a nuestro tiempo. Muchas veces nos acercamos así. Otro modo de acercamiento es, el texto significa lo que dice, pero puede significar algo distinto para mí. Muy bien, sí está diciendo eso, pero puede significar algo distinto para mí. ¿Okay? Otras posibles modalidades o formas de acercamiento. El texto significa lo que dice y debe ser obedecido literalmente. Y algunos dirán amén. El texto significa lo que dice y debe ser obedecido literalmente. Otro criterio podría ser el texto significa lo que dice, pero lo crucial, lo esencial es la base del texto. Lo esencial es la base del texto. Y entonces allí nosotros empezamos a mirar, miren, esta no es una norma de Cristo, sino fue una indicación del apóstol, ¿verdad? Por su contexto, por su situación, por lo que implicaba en ese momento, en fin, pero ya tenemos nosotros un criterio. Número 7, posibilidad número 7 es, el texto significa lo que dice, pero eso hay que situarlo junto a todas las demás cosas que dice la Biblia. Queremos decir que un texto solo, aislado, no es normativo. Un texto tiene que ser comprendido en el conjunto de la enseñanza bíblica. Como ustedes ven, hay distintos criterios, hay distintas modalidades de cómo acercarnos al texto. Por esto es que, aunque tenemos el mismo texto bíblico, aunque tenemos el mismo documento, ¿verdad? Aunque tenemos el mismo libro, llegamos a diferentes conclusiones. Si se permite, no se permite, es aceptable, no es aceptable, si es válido, no es válido, y estamos en diferentes criterios, diferentes posturas. Bueno, veamos un ejemplo. Primera a los Corintios 11. En Primera a los Corintios, el apóstol Pablo habló sobre el culto público. Y dentro de las cosas que él mencionó, dentro de las cosas a las que él hizo referencia, introduce estos puntos, ¿no? Por un lado, en el verso 2 habla acerca de la importancia de preservar la tradición. Habla acerca de las instrucciones, ¿verdad? Me da mucho gusto saber que ustedes retienen las instrucciones tal como se las entregué. Habla acerca de las enseñanzas que fueron guardadas como una tradición, y cuando habla de tradición no es un criterio peyorativo, sino es una idea que fue guardada dentro del grupo, fue una enseñanza que fue guardada dentro del grupo y se convirtió en una práctica. Se repitió esto de una generación a otra. Él habla acerca de esto que está implicado aquí en la enseñanza cristiana. Plantea en los versos 3 y 4 un modelo teológico de la relación entre Dios, Cristo, el hombre y la mujer. Hay un modelo teológico. ¿Cuál es la relación entre estas entidades? ¿Cuál es la estructura o la forma de relación que hay entre estos seres? En el verso 6 hace alusión al sentimiento, hace alusión a sentimientos, porque habla acerca de lo que es vergonzoso, lo que es vergonzoso. Es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello
o raparse, ¿no? Es vergonzoso. Entonces está hablando de sentimientos, da vergüenza. Eh, Habla acerca del propósito teológico del hombre y la mujer en los versos 7 y 8, ¿no? Tiene que ver con la gloria, tiene que ver con la kefalé, la fuente de, el origen de, el propósito teológico del hombre y la mujer. Habla de un orden creado, versos 9 al 12. Hay un orden en la creación, hay una estructura en el cosmos. Esa estructura tiene que ver con lo bello, con lo agradable, en la voluntad de Dios. Habla también acerca del criterio de lo apropiado. En el verso 13 dice, juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Entonces está introduciendo un criterio de lo apropiado. Habla también de lo que es natural en el verso 14, la naturaleza misma, ¿no? La naturaleza misma nos enseña que si al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello, que al varón le es deshonroso, habla de algo asociado con un criterio de la naturaleza, un concepto de la naturaleza. Pero por supuesto es un valor, ¿no? Es un valor basado en un criterio de cómo se entiende la creación. Y finalmente habla de la práctica común entre los cristianos en el verso 16, ¿no? Habla de prácticas de la iglesia, lo que es la costumbre de la iglesia de Dios, las prácticas comunes. Lo que estoy mencionando aquí es cómo intervienen en diferentes experiencias. Aquí una experiencia que tiene que ver con el culto público en el siglo I de la iglesia de Corinto, cómo intervienen los elementos de la ética, cómo están implicados la tradición, están implicados los criterios que tenemos sobre Dios, sobre el ser humano, sobre el hombre y la mujer en particular, están involucrados los sentimientos, están involucrados los propósitos divinos para la humanidad, para el hombre y la mujer. Está implicado un orden de la creación, algo que se entiende como lo que es apropiado, la relación de lo natural y la práctica de las iglesias. Todos estos elementos y más tienen que ver con la ética cristiana, tiene que ver con lo que todos nosotros practicamos, ¿verdad? Y bueno, hasta ahí llegamos en esta sesión. Vamos a tener un tiempo para preguntas, vamos a tener un tiempo para si hay algunos comentarios, nos quedan unos minutos y podemos abrir el diálogo para finalizar esta sesión con abordando algunas de las preguntas tanto de esta sesión como de la anterior. Gastón. Hola hermano, Hola. bueno, buenas noches. Yo lo que le iba a preguntar dos cosas. La primera es que, bueno, entré tarde a la clase, así que quería saber cuál era la primera diapositiva que había puesto, porque no la alcancé a ver. Y después, preguntar, referido al hecho de que hay personas que toman ¿cómo debe ser? Las cosas que dice Pablo, los consejos y cosas, lo toman como demasiados estrictos y no como el hecho de que muchos son consejos, como para, vamos a hacer, una convivencia entre hermanos o una convivencia eclesial, vamos a decir así. Ok. ¿Qué interpretación se toma eso? Sí, muy bien. Gracias. La primera diapositiva estaba asociado con el concepto de la ética cristiana, diferenciando cuál era la distinción entre ética bíblica y ética cristiana. No, más bien tiene que ver con la necesidad de la ética cristiana, porque estábamos hablando de la iglesia como la conciencia moral de una sociedad. Ese debería ser uno de los papeles que juguemos y entonces estábamos hablando acerca
de la relevancia de la ética cristiana y cómo se hace la ética cristiana. Pero vas a tener el apunte. Voy a subir todas las presentaciones para que ustedes las puedan repasar. ¿Okay? Y con respecto de las afirmaciones de Pablo, sí se tienen que distinguir lo que son mandamientos de Cristo o mandamientos de Dios de lo que son recomendaciones del apóstol, recomendaciones paulinas. No se debe tomar como con la misma autoridad absoluta. ¿Okay? ¿Por qué? Lo que viene de Dios directamente, uno lo entiende como normativo para todos los tiempos. Lo que es dado como una instrucción de Pablo puede tener que ver con el contexto cultural, puede tener que ver con el entorno, las prácticas de su tiempo, y entonces uno más bien tiene que comprender la manera en que él respondió a ese momento y sacando una valoración, sacando una disposición regulativa o una disposición como principio para aplicarla entre nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, lo que Pablo dijo, saludaos con ósculo santo. Literalmente estaría diciendo salúdense con un beso. Muy bien, habría culturas en los cuales ese saludo no se puede practicar literalmente porque no representa algo aceptable. Entre varones saludarse con un beso no es, bien visto, um, y es juzgado de una manera incorrecta. Pero entonces, ese principio es salúdense afectuosamente, salúdense cariñosamente, salúdense con el afecto fraternal. Entonces sería una aplicación, y entendemos que eso se puede dar en un abrazo, en un apretón de manos, se puede dar en lo que en un contexto cultural es aceptable. Y no tiene que ser literal, ¿verdad? No tiene que ser literal. Entonces, creo que así hay enseñanzas del apóstol que uno puede comprenderlas para buscar la esencia de la práctica moral y cómo puede llevarse a cabo en su contexto. Eso sería la opinión sobre eso. No sé si la pregunta fuese más específica o quisieras detallar algo más, con todo gusto. No, está perfecto, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Abieser. Bueno, mi pregunta sería, ¿qué dice la ética de la clonación? Hace un rato hablado sobre la clonación y quería saber qué dice la ética sobre eso. Muy bien. Te voy a pedir que tengas paciencia porque esto va a ser uno de los temas que vamos a ver un poco más adelante. La ética cristiana, pues se divide en ética conservadora o moderada y ética liberal. Hay una ética liberal que la acepta. Uno se extrañaría de ver de que mucho de la vanguardia de la experimentación, mucho de la vanguardia científica se dio en ambientes de las iglesias protestantes, entre participantes de las iglesias como la alemana, la anglicana, ¿verdad? La iglesia de Gran Bretaña, o de Inglaterra, de esos otros países, se dio entre los protestantes de Francia. Mucho del avance científico se dio en esos contextos porque había un criterio liberal. A diferencia de la Iglesia Católica, que por mucho tiempo fue vista como una iglesia que trataba de detener ciertas investigaciones. Ustedes habrán escuchado la confrontación que hubo de la Iglesia Católica con Galileo, ¿verdad? Porque Galileo afirmaba la teoría heliocéntrica, la idea de que el centro de
nuestro mundo, nuestra galaxia, pues era el Sol, ¿verdad? Y la Iglesia decía que no, que era la Tierra. La Tierra es el centro y todo gira en torno del planeta, en torno de la Tierra, por un postulado que venía desde Aristóteles, ¿verdad? Ni siquiera es un texto bíblico, pero como la Iglesia Católica se adhirió a estas enseñanzas y las defendió, y Galileo pues quedó por ahí relegado, murió en prisión, estaba en prisión domiciliaria por muchos años e impedido de enseñar sus planteamientos. Entonces, ¿qué dice la ética sobre la clonación? Bueno, en forma resumida, yo plantearía que la ética cristiana tiene reservas sobre la aceptación de la clonación. ¿Por qué? Porque la clonación tiene que ver con una nueva creación. No está arreglando la creación, ¿verdad? No está sanando la creación, sino lo que hace es un intento de una nueva creación. Y ese intento de una nueva creación muchas veces tiene intereses perversos, ¿verdad? Tiene intereses perversos. Es cierto que el ser humano es capaz de hacer muchas cosas, pero imagínense esto en manos de mentes corrompidas. ¿Quién nos dice que los avances científicos están en mentes de gente benevolente? Yo creo que estos planteamientos que hay en películas acerca de gente adinerada o poderosa económicamente, financieramente, que puede mandar a hacer un ejército y tener dominio, tener influencia, o mandar a hacerse a un nuevo organismo, un cuerpo semejante a él, para que cuando necesite de ahí tenga donde hacerse un trasplante de hígado, de riñón, de corazón. Esto se presta a mucha perversión. Entonces, por esto la postura es de reserva, ¿verdad? No hay una aceptación abierta a la clonación. Esa sería mi respuesta, Abieser. Gracias, gracias. Aunque iba a hacer también un comentario aparte. He visto una película, bueno, más bien dos, donde se ven clones y se hizo un ejército de ellos. Yo digo, si en una película se puede hacer, en la vida real también se podría hacer, ya que se está practicando. Y sería, Pero no. no, o sea, para mí digo que sería un gran problema. Por eso yo estoy en contra de la clonación. Ok, bueno, puedes desarrollar más ampliamente sobre eso y es muy interesante. Berenice, Bere, Hola a todos, buenas noches. Pastor, ¿cómo hola, están? todo bien, todo Eh, bien. Qué bueno, me alegra. Bien, hoy hablábamos sobre los valores y mi pregunta es la siguiente. Dado que la fuente de los valores es muy variada y depende de muchas circunstancias, como veíamos hoy, la cultura, las formas de convivencia, la relación con la naturaleza, etcétera, etcétera, el término antivalores, ¿existiría como tal? ¿Sería algo que se podría considerar como válido o sería una palabra, un término subjetivo, dado la fuente de donde provienen los valores que cada uno va formándose? Yo creo que sí sería un término subjetivo, porque en lo concreto, lo que existe es una oposición a determinados valores, pero se busca establecer otros valores, se busca establecer diferentes valores. Eh, pero sí hay una manera de incluirla en nuestro lenguaje si nosotros hablamos en términos de que los criterios para un cristiano, los valores para un cristiano están basados en el reino de Dios. Y puede haber expresiones sociales que sean
en contra de esos valores del reino de Dios. En ese contexto, creo que sí es válido hablar de antivalores. ¿Ah? Son valores opuestos a esos valores. ¿Okay? Si el reino de Dios lo que promulga es la humildad, si el reino de Dios lo que divulga es la misericordia, la solidaridad, y lo que conforma esta sociedad contemporánea es la ambición desmedida, es la ganancia por encima de todas las cosas, entonces podríamos decir que esta ideología actual se mueve con un antivalor del reino, un valor opuesto al reino, pero tiene otro valor. El valor es la ganancia personal. ¿Okay? Pero entonces en ese contexto diríamos sí, está en oposición a los principios cristianos, a esos principios cristianos. Okay. Ok, entonces, perdón, entendería que dentro de la ética cristiana como tal, sí existiría la palabra antivalor, ya que nosotros nos basamos en la palabra de Dios, según lo que Él nos ha dictado, para poder asumir un valor. Es correcto, Bere. Sí, es correcto. Es correcto, Bere. Ok, Sí, es ok. correcto. Gracias. Y pregunto, una pregunta que tengo, solamente dudas que va en relación a la materia, pero había yo checado semana atrás el sílabo y me parece que yo tengo la fecha de que el trabajo final es para el día 4 de mayo. ¿Es correcta la fecha? Porque estaríamos a 10 días, si no me equivoco, 11 días. Solamente mi duda era si era tan pronto la entrega del trabajo final. Voy a revisarlo, pero no, tiene que ser, me parece que lo dejé 1 o 2 semanas después, más bien sería junio, ¿verdad? Lo reviso, pero no me acuerdo si dejé 1 semana después de que terminemos el curso como límite para la entrega del trabajo final. Y si, Ok, ok. Sí, 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 porque yo sería había 4 de junio. checado y me decía 4 de mayo. Ah, ok, 4 de ok. Sí, junio. porque ya me había asustado. Dije, bueno, 4 de junio. tenemos 10 días más o menos para entregar todo el trabajo. Ah, está bien, gracias. No, qué bueno, gracias y tome nota de esto todos. El trabajo final es para el 4 de junio. Hermana Rosalba. Hermano. Hermano, usted hablaba del papel de la iglesia en cuanto a la ética, ¿no? Y mencionó que debemos de participar en el debate público. La pregunta es, nosotros como cristianos, si somos convocados a una manifestación pública que es en defensa de los valores, ¿está bien que uno participe? Yo pienso que sí, no como denominación, no como iglesia, pero sí como creyentes particulares. Sí, hermano. Gracias. Porque la iglesia no debe confundirse con ser un ente político, pero sí los creyentes particulares podemos participar de expresiones, ¿verdad? Expresiones de valores, de posturas, ¿verdad? Podemos hacer nuestra expresión abierta, ¿m? Ya sea con un discurso, ya sea con una pancarta, ya sea con participación de un evento, como creyentes particulares. No denominación, no como decir, todos de la iglesia vamos a ir a esto, ¿verdad? Esa parte no, porque muchas veces se puede confundir con lo político de que uno quiere tener poder o influencia, pero sí el planteamiento de los postulados cristianos. Gracias, hermano. Muy bien, pues ha sido un gusto estar con ustedes en esta sesión. Deseo que la bendición del Señor esté con todos y todas y nos encontramos en la siguiente sesión próximamente. Que Dios les bendiga y les conceda mucho
mucha bendición, mucha prosperidad en todos los sentidos. El Señor les guarde en todo abundantemente. Paz a todos y todas.